Hablamos de los refrigerantes. Cada refrigerante es específico para el tipo de sistema que estamos trabajando. Nosotros vamos a trabajar específicamente con R134A. Está diseñado para vehículos. El R134A trabaja con un aceite en específico, un aceite del tipo sintético. Entre ellos tenemos los aceites PAC. Los aceites PAC son higroscópicos, lo que quiere decir que ellos absorben humedad del ambiente. Por tal motivo, después de abierto el envase, no podemos almacenarlos durante mucho tiempo. Estos aceites vienen en 3 viscosidades: PAC 46, PAC 100 y PAC 150. Siendo el PAC 46 el aceite de viscosidad más fina, el PAC 100 una viscosidad intermedia y el PAC 150 una viscosidad más gruesa. Vamos a utilizar los diferentes tipos de aceite según las especificaciones del fabricante. También tenemos aceite del tipo PAO 68 o PAO 68 Plus UV. La diferencia de este aceite es que no es higroscópico, por lo tanto no absorbe la humedad del ambiente, por lo cual nos da la ventaja de poder utilizarlos y almacenarlos. Además, este aceite contribuye a aumentar la potencia del aire acondicionado. Este aceite puede mezclarse con los aceites del tipo PAC. En la imagen de la izquierda podemos ver un aceite PAC mezclado con un PAO 68. En la imagen de la derecha los vemos por separado. También tenemos un aceite del tipo POE. Estos son utilizados en vehículos híbridos, los cuales traen un compresor eléctrico. La función de los aceites es lubricar las piezas en movimiento, como el compresor, para evitar su gripado, refrigerar el mismo compresor, reforzar la estanqueidad de los componentes y evacuar las impurezas que pudiesen circular dentro del sistema. Mencioné que los aceites son específicos para cada tipo de refrigerante. El R12 trabaja con un aceite mineral. El R134A trabaja con un aceite sintético. Los aceites minerales con los del tipo PAC jamás pueden ser mezclados. Ahora bien, vamos a hablar del sistema y de las partes del circuito. Obtenemos un circuito de alta presión en el cual están ubicados compresor y condensador, y por otra parte el circuito de baja presión está constituido por una válvula de expansión y el evaporador. Ahora bien, si nos fijamos en esta gráfica, vamos a observar que tenemos por el lado de alta compresor, condensador y un filtro, y por el lado de baja tenemos válvula de expansión y evaporador. Se preguntará, había mencionado que por el lado de alta solo existía compresor y condensador, y ahora les menciono un filtro. El filtro no se menciona en un lado en específico, tanto de alta como de baja, porque el filtro es un elemento intercambiable, el cual podemos encontrar bien sea por el lado de alta presión o por el lado de baja presión. Siempre va a existir un filtro, por un lado o por el otro, jamás en ambos lados del sistema.
si tengo filtro en el lado de alta, no voy a encontrar filtro por el lado de baja y viceversa. Ahora hablemos un poco de lo que es el principio de la evaporación. En la evaporación se produce el cambio de estado del elemento refrigerante. El refrigerante pasa de estar en un estado líquido a un estado gaseoso, pero sin cambiar de su temperatura. Para conseguir esto, debemos llevar al refrigerante a que se evapore justo al final del evaporador, para obtener un frío óptimo dentro de la cabina del vehículo. Si el refrigerante llegase a evaporarse antes de la salida, no obtendremos el frío necesario o óptimo dentro de la cabina. Por otra parte, tenemos el principio de la condensación, el cual consiste en llevar al refrigerante a un cambio de estado, del estado gaseoso al estado líquido, pero sin cambiar de temperatura. En ambos casos, en evaporación y en condensación, en estos cambios de estado, obtenemos lo que habíamos mencionado anteriormente, el principio del calor latente, el cual especifica que el material puede cambiar de estado a una temperatura constante. En esta gráfica podemos observar que el refrigerante entra como vapor y a la salida obtenemos líquido. Esto se consigue mientras robamos algo de temperatura del refrigerante. Ahora veamos el esquema básico del circuito. Tenemos compresor, condensador, filtro, válvula de expansión y evaporador. El compresor toma refrigerante en estado gaseoso proveniente del evaporador a baja presión y temperatura, lo comprime y lo envía a alta presión y temperatura hacia el condensador, en donde se disminuye la temperatura, se mantiene una presión constante y a la salida tenemos un refrigerante a alta presión y temperatura en estado líquido, el cual viaja a través del filtro para ser purificado, atraviesa la válvula de expansión, la cual dosifica el refrigerante que ingresa al evaporador para nuevamente continuar el ciclo. Ahora estudiaremos los elementos uno a uno. Los elementos son evaporador, compresor, condensador, filtro y válvula de expansión. Iniciaremos con el evaporador. El evaporador se encuentra situado después de la válvula de expansión y antes del compresor. Lo podemos ubicar de fácil acceso en algunos casos, como en el del Ford Ka, por el lado del motor del vehículo, al igual como el Renault Clio está por el lado del motor del vehículo. En otros casos, de fácil acceso debajo del tablero del vehículo, detrás de la guantera, y de difícil acceso cuando debemos desmontar el tablero del vehículo para poder llegar al evaporador.
La función del evaporador es tomar el refrigerante en estado líquido para que absorba el calor del ambiente que lo atraviesa y enfriar el aire, obteniendo como resultado la condensación de la humedad que atraviesa la colmena del evaporador, la cual será transportada a través de una ductería hacia afuera del vehículo. El evaporador es un intercambiador térmico que refrigera el aire que atraviesa sus aletas. También tiene la función de evitar el empañado de los cristales. Podemos ver que el refrigerante entra en estado líquido y a medida que absorbe calor se evapora. A la entrada tenemos un refrigerante en estado difásico, líquido y gaseoso, a una presión de 35 psi, a una temperatura de menos 1 grado centígrado. Y a la salida tenemos un gas a 35 psi y a 3 grados centígrados. Esto quiere decir que a la salida ha robado temperatura del ambiente, por lo cual aumenta la temperatura del refrigerante debido a su recalentamiento. Los evaporadores los podemos conseguir de diferentes tecnologías, de serpentín, tubo y aletas y de placas. Los de serpentín son comunes actualmente. Están compuestos por un solo tubo plano extruido. También podemos conseguir de tubos y aletas, muy poco comunes actualmente en vehículos. Y lo más común en los vehículos actuales son los de placa. Estos han sustituido progresivamente a los evaporadores de tubos y aletas, ya que resulta más económico cuando se producen en grandes series. Ahora hablemos del recalentamiento que tiene el refrigerante. Un buen recalentamiento debe estar comprendido entre 2 y 10 grados centígrados. Esto quiere decir que a la salida yo voy a tener en el refrigerante unos 5 grados de temperatura. Constantemente, esto me quiere decir que a 5 grados el refrigerante va a hacer su cambio de estado. Las presiones adecuadas para este recalentamiento correcto son aproximadamente 35 psi por el lado de baja y 200 psi por el lado de alta. Esto a 1000 RPM en el motor. Un recalentamiento excesivo puede ser producto a la falta de refrigerante en el evaporador. Las presiones que me pueden indicar falta de refrigerante en el evaporador son 20 psi por el lado de baja y 160 psi por el lado de alta, igualmente a 1000 RPM el motor. Un recalentamiento débil puede ser producto al exceso de refrigerante en el sistema, por lo cual el refrigerante no tiene la capacidad suficiente para absorber calor e intenta retornar en fase líquida hacia el compresor. Las presiones de este recalentamiento débil
son 50 psi por el lado de baja y 250 psi por el lado de alta, igualmente a 1000 rpm el motor. Ahora fijemos cómo está la tabla, presión versus temperatura. Para el R134A a unos 35-36 psi voy a obtener una temperatura de evaporación de 5 grados centígrados. Ahora podríamos pensar que a menos presión obtendré menos temperatura de evaporación. Según la tabla, es lo que vamos a obtener. Si yo tuviese en el evaporador 28 psi, obtendría una temperatura de evaporación de 0,5 grados centígrados, lo que pudiese darnos a pensar que la temperatura podría ser más baja y podríamos obtener mucho más frío dentro de la cabina del vehículo. Pero lo que sucede es que a menos presión va a haber menos refrigerante, lo cual va a aumentar el recalentamiento en el evaporador, produciendo que el refrigerante se evapore mucho antes de la salida del evaporador y no nos deje obtener una temperatura apropiada dentro de la cabina. Existen diferentes temperaturas de evaporación para los diferentes tipos de refrigerante. En el R22 a 36 grados centígrados voy a obtener menos 10.3 grados centígrados. Si yo tuviese menos 10 grados centígrados en el evaporador, este va a tender a congelarse. En el R12 a 36 psi voy a obtener 3,9 grados centígrados. Es una temperatura adecuada para la refrigeración. Entonces, podríamos decir que un recalentamiento demasiado pequeño o deficiente podría ser producto del exceso de refrigerante en el evaporador, y por otro lado, un recalentamiento demasiado alto puede ser producto a la falta de refrigerante en el evaporador. No podremos recargar el sistema de aire acondicionado sin antes haber controlado el recalentamiento y el subenfriamiento. Las fallas que puede tener el evaporador son perforaciones debido a la presencia de corrosión en la superficie del evaporador, obstrucción en el cuerpo del evaporador, lo cual va a evitar el intercambio térmico, fugas por la entrada y salida del evaporador, una falta de rendimiento por una sustitución de un evaporador adaptable y malos olores dentro del vehículo por la presencia de bacterias en la superficie del evaporador. El evaporador se encuentra dentro de una caja confinado, el cual no permite que se mantenga seco todo el tiempo, lo cual puede producir un hongo que puede dar malos olores y perforar el evaporador. Ahora hablemos del compresor. El compresor está fijado directamente sobre el bloque del motor y es movido por la correa que en ocasiones mueve la bomba de dirección, el alternador y otros elementos del motor.
Su función es asegurar la circulación del refrigerante por la cadena de componentes del circuito. Asegura la compresión del refrigerante a la salida hacia el condensador y de entrada proveniente desde el evaporador. Tiene un lado de succión, tiene un lado de descarga. Por el lado de succión arrastra refrigerante en estado gaseoso proveniente del evaporador, y por el lado de descarga impulsa el refrigerante en estado gaseoso hacia el condensador. Los diferentes elementos que lo componen es una bobina, las conexiones tanto de succión y descarga, un tapón de aceite que es opcional. Algunos compresores lo tienen y otros no lo tienen. Tiene la culata o tapa trasera, el bloque en donde están contenidos los cilindros, una tapa delantera, una polea, el plato del embrague y en algunos casos, opcional, una válvula de control. En otros casos, tienen unos sensores y cargadores en los cuales podremos conectar la conexión de los manómetros o un presostato. También puede tener troquelado, marca y modelo. Tiene un sistema de sujeción al bloque del motor, el cual va a permitir atornillarlo y mantenerlo fijo. Entonces podremos decir que existe una parte delantera, una parte trasera, una parte superior y una parte inferior. Muchos de estos compresores pueden llevar una etiqueta que los identifica, en los cuales nos van a dar los siguientes datos. En algunos casos nos va a decir el tipo de refrigerante con el cual trabaja. En otros casos puede especificarnos el tipo de aceite y la cantidad. No en todas las etiquetas nos van a decir estos datos, pero en muchos sí lo hacen. Existen documentos en los cuales nos especifican las cantidades que utiliza cada tipo de modelo según especificaciones del fabricante. Tomemos por ejemplo Chrysler Jeep. Tenemos una Cherokee y este documento nos indica desde el año, por ejemplo 1994 a 1996. Nos indica el tipo de refrigerante que usa, la cantidad de refrigerante que utiliza en gramos, el tipo de aceite que viene de fábrica y sus posibles reemplazos, los cuales pueden ser un PAO 68 o un pack del tipo 100, y las cantidades de aceite que utiliza ese compresor. Es necesario conocer las especificaciones del fabricante para el tipo de vehículo que trabajamos, para poder colocar las cantidades correctas de refrigerante y de aceite, para poder obtener el rendimiento óptimo del sistema. Les había mencionado anteriormente que habían diferentes tipos de viscosidades en los aceites pack, como por ejemplo, si pueden fijar que el primer modelo de vehículo utiliza un pack del tipo 46 y en el que hablamos de la Cherokee un pack del tipo 100. Por eso debemos conocer las especificaciones correctas para no
utilizar un aceite indebido. El compresor trabaja con un embrague eléctrico, el cual está compuesto por una bobina, un rodamiento que va internamente en una polea, los cuales se encuentran sujetos por una arandela o retenes y una placa frontal. El rodamiento permite el giro de la polea continuamente cuando el compresor se encuentra encendido o apagado. Cuando el compresor enciende es porque le hemos enviado una señal eléctrica a la bobina, la cual permite que se energice, convirtiéndose en un imán que arrastra el plato o la tapa del embrague y posteriormente permita accionar el compresor. En algún punto, cuando el sistema ha alcanzado una temperatura adecuada dentro de la cabina, el termostato enviará o cortará la señal hacia el compresor para que éste se desactive. Cuando sea necesario, volverá a conectar y enviar la señal hacia la bobina del embrague para que el compresor vuelva a activar. También existen diferentes tipos de polea. Tenemos poleas en B, poleas poli en B y del tipo multicanal. En las poleas del tipo A, poleas en B, estas pueden agarrar por separado varios elementos del motor. En algunos casos, la correa puede tomar el cigüeñal, la bomba de dirección y el compresor, y por separado puede atarse compresor y otros elementos que compongan el motor del vehículo. En el lado de la polea multicanal, este tipo de correa sujeta todos los elementos que componen el motor del vehículo. Es una correa única para todos los elementos. Esto es un compresor modelo 505 con polea multicanal. Este es un compresor igualmente de modelo 505 con una polea poli en B. El ajuste del embrague se realiza mediante unas arandelas de ajuste. Esto ajusta la distancia entre la placa y la polea, que normalmente es de alrededor de 0,6 milímetros. Esto se debe a que si la separación es mucha, al momento de que la bobina se energice, no va a tener la capacidad de arrastrar la placa y poder accionar el compresor. Por otro lado, si no existe separación, al momento que encendamos el vehículo, el compresor se accionará inmediatamente. Por lo tanto, debe haber una separación de 0,6 milímetros entre la placa y la polea.
existen diferentes tipos de placas. Su función es la misma: botones de caucho, flejes metálicos y anillos de caucho. Como les mencioné, la función es la misma. Lo que cambia es el diseño según el fabricante del compresor. Para extraer estas placas es necesario un kit, el cual permitirá el desarme del embrague. Existen diferentes tipos de herramientas para los diferentes tipos de embrague. Ahora hablemos de los tipos de compresores. Por una parte tenemos los alternativos, de vena, manivela o axiales. Y por otra parte tenemos rotativos, de cilindrada fija de doble efecto y cilindrada variable. Este compresor es un modelo York, un modelo de compresor antiguo, descontinuado. Actualmente no conseguimos este modelo de compresor en ningún vehículo. Es de un funcionamiento similar al de un motor dos tiempos. Ahora, lo que sí podemos conseguir en la actualidad son mecanismos de compresores de pistón con plato oscilante, como son los de doble efecto, de cilindrada fija y cilindrada variable. Ahora veremos cómo funciona un compresor de doble efecto. Este es un compresor de cilindrada fija de doble efecto. Si nos fijamos, existe un pistón corrido. Este pistón, al mismo tiempo que realiza succión, realiza la compresión por su lado inverso. Los flappers permiten la entrada de refrigerante en estado gaseoso al cilindro y en la carrera contraria permite la descarga hacia el condensador del sistema. Mencionamos los flappers, o también conocidos como válvulas de succión y de descarga. Estas válvulas de succión son las que permiten el ingreso de refrigerante en estado gaseoso al cilindro del compresor y al mismo tiempo permiten la descarga de gas refrigerante a alta presión y temperatura hacia el condensador. El conjunto de flapper o válvulas de succión y de descarga son las que permiten el ingreso de refrigerante al cilindro del compresor en estado gaseoso y la descarga de refrigerante hacia el condensador en estado gaseoso. Cuando el pistón va en su carrera de succión, la válvula de admisión abre y permite el ingreso del refrigerante a baja presión y temperatura en estado gaseoso proveniente del evaporador. Cuando el pistón va en su carrera de compresión, la válvula de succión se cierra y la de descarga se abre, permitiendo la salida del refrigerante a alta presión, a alta temperatura, en estado gaseoso hacia el condensador. Ahora bien, a nivel manométrico nosotros podemos detectar la falla de estas válvulas de succión y de descarga con ciertas presiones. Por ejemplo, si tenemos falla en la válvula de succión, en el manómetro podemos notar que la aguja del reloj tiene una oscilación, por ejemplo, 35-40 psi, y el lado de alta se mantiene normal si no está fallando. Esto sucede porque el refrigerante que entra al cilindro del pistón, cuando va a ser enviado en la carrera de descarga,
Si la válvula de succión no cierra por completo, el refrigerante tiende a devolverse por el lado de la succión. Y este es lo que ocasiona que la aguja del manómetro azul de baja presión tenga una oscilación. Por otro lado, si es la válvula de descarga la que está fallando, nosotros podemos observar que en el momento que el pistón está haciendo su recorrido de succión, si esta válvula de descarga no cierra por completo, va a succionar refrigerante del lado de baja, y como la válvula de succión no ha cerrado por completo, va a succionar refrigerante del lado de alta, refrigerante que ya ha sido enviado. Por tal motivo, vamos a notar una oscilación en el reloj de alta. Dependiendo de dónde sea la falla o cuál de los flappers es el que está dañado, vamos a notar nosotros la oscilación en los manómetros. Si son uno o varios de los flappers o válvulas de succión, vamos a notar la oscilación en el manómetro de baja de color azul. Si son uno o varias válvulas del lado de descarga, vamos a notar la oscilación del lado rojo o el manómetro rojo del sistema.